Sentado. Pongo a disposición del Partido Socialista el cargo de portavoz del Grupo Municipal Socialista. Y al mismo tiempo quiero anunciarles que en fechas próximas dejaré el acta de concejal . Uno de ellos es el anterior secretario general del Partido Socialista, Francisco Ocón, Paco Ocón, y la que en aquel entonces era vicesecretaria de organización del Partido Socialista, Nuria del Río. La política tiene estos vaivenes y estas decisiones. Yo sí que he lanzado hace poco un comentario en redes sociales diciendo que en lo personal, que le deseo por supuesto lo mejor, pues creo que su trayectoria en lo personal, en lo profesional, bueno, es muy respetable y que tendrá que elegir el camino. Sé que habré cometido errores, pido disculpas por ello a toda la ciudadanía de Logroño, pero creo que el trabajo que hemos realizado hasta el día de hoy, bueno, pues ha sido un trabajo serio, honesto, comprometido en un periodo de a veces de mucha dificultad. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta ha sido la respuesta de Pablo Hermoso de Mendoza al resultado de esa reunión del Comité Ejecutivo Local que se celebraba este fin de semana. La necesidad de cambio expresada en ese Comité Ejecutivo Local por una mayoría ha provocado su decisión de apartarse de la vida política, como acabamos de escuchar. Vamos a ver la cronología de este fin de película, podríamos decir. Pablo Hermoso de Mendoza llegaba a la política del entonces de la mano secretario general del PSOE de Francisco Ocón en el año 2018. Lo propone para presentarse como candidato a las elecciones de 2019, unas elecciones que gana y que le hacen ser el dueño del bastón de mando en la capital hasta mayo de 2023. Pablo Hermoso de Mendoza no revalida después, en mayo, la confianza de los ciudadanos para ser alcalde de la ciudad y tampoco parece la confianza de la actual secretaria general del partido, Concha Andreu, quien el pasado 1 de marzo le invitaba a dejar su puesto a la vicesecretaria de organización, María Marrodán. Eso fue el día 1 de marzo. El resto de acontecimientos, lo que hemos visto, se precipitan solos. Las voces internas del partido dicen que debe ser el comité local quien tome la decisión y no Andreu. El comité se reunía el pasado sábado, este sábado, y se toma un periodo de reflexión hasta el próximo sábado. El siguiente, el día 23, Pablo Hermoso de Mendoza no espera y hace pública su decisión de dimitir hoy lunes 18 de marzo. Bueno, pues esa comisión ejecutiva local anunciará en los próximos días quién va a ser su sustituto. Hermoso de Mendoza ya ha dicho un candidato, el actual portavoz adjunto Iván Reinares. Tenemos un portavoz adjunto como es Iván Reinares, que creo que es una persona tremendamente, no solamente competente, sino capaz de llevar a cabo las tareas de la portavocía. Y sobre este asunto también ha hablado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, que ha valorado esa decisión del todavía portavoz socialista en el Ayuntamiento de Logroño. Le ha deseado lo mejor a Pablo Hermoso de Mendoza, en lo personal, para quien ha dicho ha tenido el inmenso honor de ser alcalde de la capital riojana. Y por otra parte, Escobar ha tendido la mano al Partido Socialista para seguir trabajando juntos. Ha dicho en proyectos que vayan en beneficio de la ciudad. Escuchen. Bueno, la política es así, que en lo personal que le deseo por supuesto lo mejor, porque para una persona que ha tenido el inmenso honor de ser alcalde de Logroño, toda una trayectoria política ya justifica, ¿no?, ese honor y esa satisfacción.
Bueno, y en el programa de hoy vamos a hablar también de la prórroga de los presupuestos generales del Estado. El gobierno de Pedro Sánchez anunciaba que va a prorrogar esos presupuestos tras conocerse la convocatoria anticipada de las elecciones catalanas, que ya lo saben serán el próximo 12 de mayo. Bueno, esto ha hecho que algunas de las grandes medidas anunciadas por el Ejecutivo decaigan. Y esto no es la primera vez que pasa. Desde que hay democracia en España se han prorrogado en 8 ocasiones. La última, los presupuestos de Cristóbal Montoro de 2018, que se prorrogaron durante 2 años hasta finales de 2020 y se convertían así en los más longevos de la historia. En aquella ocasión quedaron en el aire medidas como puede ser la recuperación del subsidio a desempleados mayores de 52 años, la ampliación del impuesto a las rentas más altas o también distintas inversiones en infraestructuras que quedaron en el aire. Bueno, pues la ley de presupuestos es la ley más importante que se aprueba en un año y al ciudadano es la que más le afecta. Ahora los presupuestos de 2023, que llevaban prorrogados desde comienzos de este año, serán de nuevo esa guía de gasto en 2024. Toda partida que el Gobierno hubiera previsto para este año queda en el limbo y solo podrá salir adelante mediante reales decretos que tendrán que ser aprobados en el Congreso. Y vamos a ver en el siguiente gráfico cuáles son los ejemplos de ellos, como puede ser la ampliación del permiso de paternidad, que queda en el aire, el impuesto a las energéticas o también impuestos a la banca. Lo que no peligra, atentos, sí que es la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones o la subida del 2% del salario de los funcionarios más un 0,5% vinculado al PIB. El Gobierno aprueba, por lo tanto, esa subida salarial del 2% a los empleados públicos al margen de ese presupuesto. La subida pactada en el acuerdo marco a 3 años sellado entre Gobierno y sindicatos hace unas semanas va a incorporarse como enmienda en el conocido decreto anticrisis. Va a incorporarse una enmienda al Real Decreto Ley que hemos llamado de medidas urgentes para la lucha contra la crisis originada por la guerra de Ucrania, que contenía además elementos que suponían la prórroga de presupuestos y es el elemento adecuado. Y quiero aprovechar, ya que la subida tiene que ver con el acuerdo marco para una administración del siglo XXI, quiero aprovechar y agradecer pues de nuevo a los agentes sociales y singularmente a Comisiones Obreras y UGT, que realmente acordaron con nosotros ese marco de subidas salariales que incluye el 2024. Bueno, y hablando de los funcionarios públicos, hoy hemos sabido, y así publican en el Día de La Rioja, que nuestra comunidad quiere rebajar esa temporalidad en interinos por debajo del umbral exigido por Europa del 8%. La comunidad abrirá diferentes procesos de estabilización con ese objetivo de reducir esa cifra del 43% actual. Y también se abrirá una convocatoria de oposiciones. Y abriremos también un debate que está encima de la mesa. Se trata de la iniciativa de eliminar las jornadas de guardias de 24 horas, que ha sido muy bien acogida por los sindicatos, pero siempre, eso sí, que se amplíen, dicen, las plantillas con más médicos para poder suprimir las guardias y se compense también económicamente. Bueno, pues hablaremos de esto en la mesa y también les queremos contar que miles de policías nacionales y guardias civiles se manifestaban este sábado en Madrid para pedir la equiparación salarial con el resto de agentes autonómicos y locales. También piden las mismas condiciones de jubilación y la declaración como profesión de riesgo. Más de 12.000 personas, según la delegación del Gobierno, recorrieron esas calles de la capital desde la Plaza de España hasta la Plaza de las Cortes frente al Congreso de los Diputados. La organización eleva esa cifra a 45.000 asistentes. De esos, 200 eran riojanos. Somos el único colectivo policial que no está considerado como profesión de riesgo, a pesar de las miles de agresiones que sufre nuestro colectivo cada día. En el momento en que nos vamos a la jubilación tenemos una pérdida adquisitiva de un 30% de nuestro salario con respecto a otros operadores policiales y son unos agravios que no se pueden consentir. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de todas estas demandas hoy en Punto de Encuentro, de esa equiparación salarial con el resto de agentes autonómicos, de las condiciones de jubilación y de la declaración como profesión de riesgo, entre otras demandas. De todo ello lo vamos a hablar en unos minutos, lo vamos a hacer con Eduardo Mateo García, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles aquí en La Rioja. Hasta ahora.
Bueno, pues lo hemos visto hace unos instantes, como miles de policías nacionales y guardias civiles se manifestaban este sábado en la capital, en Madrid, para pedir la equiparación salarial con el resto de agentes autonómicos y locales, para pedir también las mismas condiciones de jubilación y la declaración como profesión de riesgo. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Eduardo Mateo, él es secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles aquí en La Rioja. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hemos visto imágenes de esa concentración, de esa manifestación. Bueno, concretamente aquí tenemos las fotografías que nos enviaban de la representación riojana dentro de esa concentración. 200 guardias civiles en esa manifestación pidiendo unas reivindicaciones que vienen ya de muy de lejos, ¿no? Vamos de lejos, sí. Hombre, somos 200 guardias civiles y policías nacionales, porque yo, aunque soy secretario general de UGC, vengo en representación de una plataforma que está creada para la jubilación digna y una equiparación salarial plena. Esto está formado por sindicatos y de Policía Nacional y asociaciones de guardias civiles y es la que convocó esta manifestación. Entonces, bueno, estábamos mezclados y unidos todos. De hecho, están aquí los símbolos de todas las asociaciones y sindicatos. Ahí estamos viendo imágenes. ¿Ha sido una concentración más multitudinaria que en otras ocasiones? ¿O? Yo, la verdad, que llevo 20 años de secretario general aquí en La Rioja y he estado en todas y yo creo que es la que más gente ha habido, con diferencia. De hecho, acabó el acto, de todo, que se montó un escenario frente al Congreso donde se hablaron, se acabó el acto y todavía, entre ellos yo, quedábamos de llegar gente, pero mucha gente que no llegamos al acto. Y que fuimos llegando, la cola fue llegando hasta que llegó fue terrible, la verdad, fue muchísima gente. Bueno, pues vamos a hablar de esas demandas, de esa problemática que viene de años atrás y, por ejemplo, podemos empezar a hablar por ese acuerdo que estamos hablando, sí, de una equiparación salarial con otros agentes de policías autonómicos y locales. Hablamos principalmente de los Mossos d'Esquadra, ¿no? Sí, de la Ertzaintza, sí, y de la Policía Foral de Navarra. Hablamos de un acuerdo que ya se llegó en 2018 y ¿qué es lo que se ha cumplido de ese acuerdo salarial y qué es lo que no se ha cumplido? Bueno, lo que dices, en el 2018 se firmó y aparte de que no se llegó a cumplir porque se pagaron 850 millones en 3 años, pero nosotros estimamos que para la equiparación real se necesitaban 1.500 por lo menos. Por lo tanto, nos hemos quedado a mitad o a un 60% de lo que se llegó. Y luego hay 2 cláusulas de ese acuerdo, hay 2 cláusulas que no se han cumplido, que son, las voy a leer, que son muy cortitas y así no vayamos. La cláusula tercera, que establece la obligación del Gobierno de destinar 100 millones de euros anuales para incentivar el reingreso del personal de segunda actividad sin destino y reserva no ocupada de servicio activo. Esto quiere decir que en la policía, en la Guardia Civil, con 56 años, podemos pasar como una segunda actividad en la policía y a reserva, tal que es activo pero sin trabajo, y con estos incentivos pues hace que puedas volver a trabajar en otro puesto en activo, en cualquier otro puesto, de los que cumplan las condiciones, y con estos 100 millones anuales, que serían 300, pues darle un incentivo para que la gente vuelva a trabajar y recuperar esos compañeros que están todavía, que son jóvenes y se pueden... ¿Por qué se va a la reserva? ¿Por qué decimos la Guardia Civil está en la reserva? La reserva es una situación de activo que con 56 años puedes pasar. Como una prejubilación, pero sigues estando activo y puedes trabajar. Por ejemplo, los compañeros que están en los juzgados de aquí o en el palacete del Gobierno son compañeros que están en la reserva, pero con destino. Puedes estar con destino o sin destino. Entonces, los de con destino están ahí, pero los de sin destino, con estos incentivos, pues podríamos lograr que volvieran a reincorporarse pues, a otros puestos de trabajo. También en el cuartel de la Comandancia de Logroño también tenemos personal que está en reserva con destino. En oficinas, sobre todo en oficinas. Entonces ellos están ahí a la reserva. ¿Se va voluntariamente o se va voluntariamente? Es voluntario. Puedes reengancharte, puedes seguir trabajando anualmente, te puedes ir reenganchando en tu puesto de trabajo o hasta que decidas irte a la reserva. Bueno, ¿qué diferencia puede haber salarialmente hablando entonces de la Guardia Civil, el cuerpo de la Guardia Civil o policías con... Nosotros pensamos que todavía nos hemos quedado a 350 o 400 euros de diferencia. Por lo que te decía, que todavía no se han aplicado. De hecho, hicieron un estudio de la equiparación, también marcaba que había que hacer un estudio de las descompensaciones, bueno, y aquello
estuvo muy manipulado, de hecho ni salió a la luz. Entonces ahí está, todavía queda bastante recorrido para la equiparación total. De hecho, y otra de las cláusulas, que es lo que te decía, que es la octava, que la octava lo que se refiere es al compromiso del Gobierno, a través del Ministerio del Interior, de impulsar las medidas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre los policías que realizan las mismas funciones. Lo que quiere decir eso, pues hacer una ley para que no vuelva a ocurrir esto, que policías unos cobren más, otros menos, y no, que esté regulado los tramos donde según qué policía o donde estés, cobremos todo lo mismo. Es un poco. Eso en cuanto a la equiparación salarial, pero también se pide lo que es la jubilación digna. Sí, pero bueno, te quería decir que estas dos cláusulas se recurrieron, están en la Audiencia Nacional, en la Sala Tercera, se recurrieron, las ganamos. De hecho, la sentencia dice, le obliga al Ministerio del Interior a iniciar una renegociación para el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava. El Ministerio del Interior, en voz de Marlaska, del ministro de Marlaska, decía que se iba a cumplir, quería cumplir con la equiparación y la ha recurrido. Por lo tanto, mucha intención de cumplirla no tiene porque ha recurrido esta sentencia. Cuando le obliga, sin más, a renegociarlo. Tampoco le está obligando ni a pagar, sino que se siente con los sindicatos y asociaciones y negocie esto. A ver, entonces, para que nos enteremos bien, se llega a ese acuerdo salarial en 2018, pero hay estas dos cláusulas que hemos leído que no se llegan a cumplir. Entonces los sindicatos lo recurren, ¿no? Y los jueces dicen que no, que el Ministerio tiene que cumplir con esas cláusulas. Sin ir más lejos, Marlaska dice no y lo recurre, ¿no? Claro, dice que sí, lo va a hacer, lo van a cumplir, bueno, pues va a cumplir, pero no. Pero recurre esa sentencia. El abogado del Estado recurre la sentencia, por lo tanto, mucha intención de cumplirlo no tiene, ¿no? Bueno, no pinta bien, desde luego. Desde luego, es así. Bueno, y en cuanto a la jubilación. Bueno, pues la jubilación digna, pues esto viene también por, en este caso, las policías locales, policías Mossos de Escuadra, ertzainas y policía foral, están declarados como trabajadores de riesgo. Eso conlleva que se apliquen unos índices correctores en tus años de trabajo y te puedas jubilar con 60 años te puedas jubilar con 60 años cuando ellos se pueden jubilar ya con 60 años. Y nosotros, sin embargo, pues no tenemos que jubilar hasta los 65. ¿Cómo se puede decir, y en esto hay una de las grandes dudas que existen en cuanto a la jubilación, porque son profesiones de riesgo, ¿cómo se puede decir que la Policía Nacional o la Guardia Civil no es una profesión de riesgo? ¿En qué se basan para decir que no se corre riesgo? Pues te voy a decir una cosa un poco fuerte, pero se lo pregunten a las viudas de los compañeros de Barbate, a ver qué piensan ellas, si son profesiones de riesgo o no. Es absurdo, o sea, es un sinsentido. Por eso lo pedimos, es una cosa que no puede ser que ellos sean profesionales de riesgo y nosotros no. No tiene ningún sentido. ¿Y cuánto tiempo llevan ya reclamando que se les reconozca como profesión de riesgo? ¿Nosotros? Pues no sé exactamente cuándo, porque los primeros que lo consiguieron fueron las policías locales de toda España, hace 4 o 5 años, y entonces cuando se inició el proceso de intentar que fuéramos profesionales de riesgo. ¿Qué ha pasado? Los Mossos de Escuadra, los ertzainas y los policías forales han entrado por los presupuestos generales del Estado con una disposición adicional. La policía sí que tuvo que hacer un montón de informes de tal, no sé qué, y lo consiguieron. Y ellos, sin embargo, han entrado con una disposición adicional dentro de los presupuestos del Estado. Mossos, no sé si Mossos o ertzainas, me parece que fueron los Mossos primero y ertzainas y forales al año siguiente. Y nosotros ahí seguimos. ¿La policía local es una profesión de riesgo? Sí, sí, sí. Todas las policías locales de España. ¿Y la Guardia Civil no? Y la Guardia Civil no. ¿Y la Policía Nacional tampoco? Pues esto no tiene mucho sentido, la verdad que no. Además, viendo, como comentabas, ¿no?, el caso de los 2 guardias civiles de Barbate, además con la falta de medios que tienen, que todavía se corre más riesgo, ¿no?, que es lo que vimos ahí, ¿no? Esas lanchas que decían que eran como flotadores que salieron a poner orden, ¿no?, en Barbate. El problema es que salió una lancha que es una lancha de salvamento, porque es de lo que hablamos de los grupos GEAS antes, de nuestros compañeros del grupo subacuático, y esos se dedican a rescatar. No es una lancha ni de abordaje ni nada de rescate. Por lo tanto, pues es una pequeña zodia.
como puede ser. Eduardo, ¿cuál es la situación de la Guardia Civil aquí en La Rioja? Porque hace ya unas semanas hablábamos de la intención del desmantelamiento, del cierre de algunos cuarteles en algunas localidades riojanas, algo que yo creo que la gente de los pueblos sí que echan más mano de la Guardia Civil, y no ven con buenos ojos, ¿no?, que la Guardia Civil se vaya de sus localidades. De momento, esta semana pasada tuvimos una reunión con el coronel nuestro de la zona, que coincidió con que teníamos una reunión de asociaciones con el coronel, y nos dijo que no iban a quitar ningún cuartel. De momento en La Rioja no se va a quitar ningún cuartel. De momento. Una buena noticia, pero ¿cuál es el problema que veíais vosotros, los guardias civiles, por mantener esos cuarteles? El problema que vemos nosotros en la Guardia Civil, o sea, de guardias civiles como trabajadores, es que tenemos un despliegue de finales del siglo XX. Los delincuentes han evolucionado, la delincuencia ha evolucionado, y nosotros seguimos en cuarteles muy pequeños, con poca gente, y por lo tanto lo que nos hace muchas veces es ineficaces. El cuartel de la Guardia Civil está muy bien, pero al final es una seguridad pasiva, no es activa. La seguridad activa te la dan las patrullas en la calle. Yo como ciudadano, si me pasa algo, quiero que venga una patrulla a auxiliarme. ¿Para qué quiero un cuartel abierto? Un cuartel abierto me viene bien para luego denunciar o presentar una denuncia o lo que tenga que hacer. Pero en la inmediatez yo lo que quiero es una patrulla. Y entonces con el despliegue que tenemos tan amplio, pues lo que se hace es, se pierde mucha gente por el camino. Entonces nosotros abocamos por que haya unidades operativas, unidades grandes, donde se junte a la gente y de ahí salgan patrullas a distintos sitios donde tengas de tu demarcación. ¿Quitar los cuarteles? Nosotros hemos dado una opción a la Guardia Civil, no una opción, sino les hemos creado, por decir, con estos guardias civiles que hablábamos de reserva, no cerramos los cuarteles, dejamos como viviendas para que la gente siga viviendo, porque aunque estés tu núcleo central, por ejemplo, sea Vía Mediana, que lo tenemos aquí al lado, pero luego los guardias que están, el cuartel que hay en Alda, siga abierto como viviendas, y por las mañanas un guardia de estos que hemos dicho en reserva, con ese incentivo que hemos dicho que había, pues que abra por las mañanas, todas las mañanas el cuartel, que es lo que están haciendo ahora, pero solo sea una oficina un poco de atención al ciudadano, de información, de recepción, comunicación con los alcaldes, con la gente de esa zona. Y de esa forma, seguro que iba a haber muchas más patrullas en la calle que de esta forma como estamos. Y sin llegar a cerrar los cuarteles, que también yo lo entiendo, que en los pueblos, pues que se vaya la gente, pues, es una pena. Sí, la verdad que lo ven como con miedo, ¿no? Cómo va a irse la Guardia Civil de mi pueblo, ¿no? Pues Eduardo Mateo, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y estaremos pendientes a ver qué es lo que pasa, porque no sé si obtuvieron el sábado alguna respuesta. No, de momento no hay ninguna respuesta. Ninguna. Queda todo como estaba hasta ahora. De momento no se ha pronunciado el ministro. Bueno, pues seguiremos pendientes, si hay alguna novedad nos lo comunica y seguiremos pendientes de a ver qué es lo que pasa. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues nos vamos a publicidad unos instantes y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora mismo. Pongo a disposición del Partido Socialista
el cargo de portavoz del Grupo Municipal Socialista. Y al mismo tiempo quiero anunciarles que en fechas próximas dejaré el acta de concejal Uno de ellos es el anterior secretario general del Partido Socialista, Francisco Ocón, Paco Ocón, y la que en aquel entonces era vicesecretaria de organización del Partido Socialista, Nuria del Río. La política tiene estos vaivenes y estas decisiones. Yo sí que he lanzado hace poco un comentario en redes sociales diciendo que en lo personal, que le deseo por supuesto lo mejor, pues creo que su trayectoria en lo personal, en lo profesional, bueno, es muy respetable y que tendrá que elegir el camino. Sé que habré cometido errores, pido disculpas por ello a toda la ciudadanía de Logroño, pero creo que el trabajo que hemos realizado hasta el día de hoy, bueno, pues ha sido un trabajo serio, honesto, comprometido en un periodo de a veces de mucha dificultad. Bueno, pues saludamos a Carlos Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Saludamos también a Jorge Ruano, ¿qué tal? Buenas y noches. Rubén López Galilea, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Ya hemos visto, respiras hondo. Era algo esperado, un desenlace rápido después de que el día 1 de marzo, ¿no, Concha? Sí, no, tampoco. O sea, para mí ha sido una sorpresa el día, esta mañana, sobre todo después, el sábado hubo el comité. Sí, pero en el comité no quedó muy claro cuál era la decisión que tomaban. Se dejaba tampoco, ¿no? para la asamblea del 23 de marzo y sí, para mí ha sido una sorpresa el momento elegido esta mañana para dar algo que todos creíamos que iba a pasar. O sea, yo creo que esto es la crónica de una muerte anunciada políticamente, ¿no? Que es un momento cuando el aparato no te quiere en un partido como estos, como puede ser PSOE o Partido Popular, yo creo que tienes bastante todo en contra como para mantenerte en el cargo, y más si también desde Madrid te están ahí presionando también para que haya cambios, ¿no? Entonces, sí que para mí ha sido una sorpresa el momento elegido. Yo podía esperar igual la próxima semana y tal, pero de momento hoy sí que para mí ha sido una cosa que me ha dejado un poco así sorprendido, sobre todo también dejas el acta de concejal todo de una vez, entonces también es la manera más digna de salir, ¿no? O sea, me voy antes de que me echen, ¿no? Que también es otra. Yo creo que ha sido así. Vamos a ver qué es lo que ha pasado exactamente esta mañana, vamos a verlo. La decisión de la Comisión Ejecutiva Local Socialista celebrada este sábado, que hay esa voluntad de cambio, ha hecho que Pablo Hermoso de Mendoza tome una decisión. Pongo a disposición del Partido Socialista el cargo de portavoz del Grupo Municipal Socialista. Y al mismo tiempo quiero anunciarles que en fechas próximas dejaré el acta de concejal. Un punto y aparte en su vida. Sí, ahora toca otra etapa. Creo que lo que se desea es ese cambio y esa renovación. Con un mensaje a los logroñeses. Lo he intentado, sé que habré cometido errores, pido disculpas por ello a toda la ciudadanía de Logroño, pero creo que el trabajo que hemos realizado hasta el día de hoy, pues ha sido un trabajo serio, honesto, comprometido en un periodo de a veces de mucha dificultad. Y un capítulo de agradecimientos a los que le dieron la oportunidad de optar a la alcaldía. Uno de ellos es el anterior secretario general del Partido Socialista, Francisco Ocón, Paco Ocón, y la que en aquel entonces era vicesecretaria de organización del Partido Socialista, Nuria del Río. A los anteriores alcaldes y a sus compañeros en el ayuntamiento. En cuanto a quién cree que debe ocupar ahora la portavocía, en la actualidad tenemos un portavoz adjunto, como es Iván Reinares, que creo que es una persona tremendamente, no solamente competente, sino capaz de llevar a cabo las tareas de la portavocía. Aunque la persona propuesta por la secretaria general del partido, Concha Andreu, es la secretaria de organización y también concejala María Marrodán. El nombre lo deberá decidir en una próxima reunión la ejecutiva local.
Bueno, pues vamos por partes. Empezamos por lo primero, 1 de marzo. Esa conversación privada de Concha Andreu. Que se filtra, una conversación privada que la filtra una de las partes y creo que no era Hermoso Mendoza, concretamente, con lo cual, vamos, ya se comentó la rueda de prensa que dio Iván Reinares al lunes siguiente. La reunión fue un viernes, el lunes siguiente dijo que había sido la secretaria general del partido la que, en una conversación breve de 2-3 minutos, le pedía que dejase la portavocía porque echaban una persona más con un perfil más político. Bueno, esa petición, ¿cómo la veis, en primer lugar? ¿Era razonable, después de no haber ganado las elecciones, que se hiciese esa petición? A mí me parece, bueno, partiendo de la base de que el Partido Socialista en general tiene un dogma claro, que es el que se mueve, no sale en la foto, pero que pida precisamente Concha Andreu ese perfil tan político cuando es ella la que ha perdido las elecciones también en la comunidad autónoma y sin embargo se está perpetuando tanto en el Parlamento, creo que Senado de la Autonómica también. O sea, personalmente pudiera entender que lo pudiera pedir la propia, pues no sé, los comités o las juntas o quien sea, pero que lo pida precisamente Concha Andreu, pues me parece un poco aberrante. La salida de Hermoso de Mendoza, pues como ha dicho Rubén, te lo están diciendo, supongo que saben perfectamente ya quién va a ser su sustituto en el partido y él ha optado por una decisión, pues supongo que desde la perspectiva política sabia, que es esa, me voy antes de que alguien decida que me tengo que ir. Entonces, bueno, tampoco iba a costarle mucho tiempo que el partido tomara esa decisión, estamos hablando de eso, que iba a haber una semana más, ¿no? Eso debe ser una semana más, entonces bueno, es ese tiempo que tiene para organizarse. Pero bueno, está claro que el Partido Socialista, desde que gobierna ese señor que sale ahora en pantalla, lleva una deriva un poco peculiar, es decir, aquí ya no hay posibilidad de que alguien no opine según el dogma claro del partido, y el partido es el, bueno, pues también ganó Putin ayer las elecciones, ¿eh? Jorge, ¿qué lectura haces de todo esto? Hombre, yo creo que los partidos en general gestionan muy mal las derrotas. Es decir, lo vimos en la legislatura anterior, cuando el Partido Popular perdió las elecciones, al final no supo gestionar bien, estuvieron 4 años prácticamente desaparecidos, y en este caso el Partido Socialista no ha gestionado absolutamente nada bien la derrota electoral, e intentando de alguna manera perpetuar a las dos personas que eran las cabezas visibles. Yo sinceramente creo que en política las cosas se pueden hacer, intentar hacerlas bien para que salgan regular. Si uno ya las hace regular, pues acaban saliendo mal. Yo creo que quien pierde unas elecciones después de haber tenido el poder y haber gestionado públicamente cualquier ámbito, si pierde, lo que tiene que dejar es renovar, reflexionar y dejar paso, pero de una manera inmediata. Es decir, lo que se ha hecho de patada para adelante, y bueno, cuando no son las elecciones X son las europeas, cuando no son no sé qué, yo creo que hace un flaco favor no solo al partido sino a la sociedad en general. Es decir, no era, y luego yo, la lógica política yo no la entiendo así. Y luego yo quiero decir que yo creo que Concha Andreu en sus 4 años también de gobierno no ha tenido nunca el don de la oportunidad. O sea, siempre cuando estaba viento a favor ha tomado unas decisiones en su momento, después de una conferencia de presidentes que salió bastante bien en plena pandemia. De repente crea una crisis en su gobierno, o sea, es cuando cesa a Ocon, cuando cesa también a otros cargos, y entonces y eso durante toda la legislatura ha sido así, la legislatura en la que estaban gobernando, ¿no? Luego no se quita, por ejemplo, el lastre que podía haberse quitado al final de la legislatura de Raquel Romero, que yo creo que una vez que ella te apoya en los presupuestos tú perfectamente puedes prescindir de ella. Yo creo que en ese aspecto yo creo que no elige bien los tiempos, y en este caso yo creo que no tiene ningún sentido ahora mismo hacer este cambio. Puedes hacerlo, sí, después de las elecciones que dices tú, pero porque queda mucho tiempo. Pero también se le hubiese criticado a Pablo Hermoso de Mendoza si no se hubiese quedado en... Porque se le preguntó 1000 veces, ¿usted si pierde las elecciones se va a ir a su casa? Sí, pero bueno, no es el primero que lo hace, por eso no hay ningún problema. Es lo que corresponde. A mí me parece muy elegante, por otro lado. Es lo que corresponde. Tú tienes un proyecto que ha tenido el respaldo durante 4 años o durante 8 años, pierdes, no estás legitimado en principio para ejercer oposición ni para volver a acceder al puesto. Claro. Es decir, y era un proyecto muy personal, y era un proyecto que eso sí que hay que decir que ha sido honesto, porque él hasta el final ha mantenido su línea, era su idea de ciudad, y pero si no te han apoyado, que dices, te vas, o sea, realmente no pasa nada, no eres el primero que se va, o sea, dimite y no pasa nada. Justo. Yo creo que el ciudadano, y hablo en abstracto, ya no voy a centrar solo en Pablo, que insisto, para mí su actitud una vez que pierde unas elecciones y quedarse en el ayuntamiento, a mí personalmente me gusta. Es decir, a mí esto de si voy a ganar voy a ser el alcalde, entonces sí, me voy a quedar, pero como ya no hemos ganado, lo castigamos, entre comillas, en el partido y lo echamos. Yo creo que la postura responsable de Hermoso de Mendoza
A mí me gusta, es decir, yo prefiero a un candidato en la oposición que sepa defender su posición política desde la oposición, la posición que ha definido y que ha defendido cuando ha estado en el gobierno, que es lo justo y lo razonable, a esa postura tan extendida en la política de, bueno, pierdo, pues como ya no voy a ser el presidente del gobierno, pues me enfado, o presidente de la comunidad autónoma. Pero no creo que Pablo Hermoso Mendoza fuera a volver a ser el candidato, con lo cual en el fondo yo creo que tienes que preparar sino un candidato de futuro. Sí, pero eso es una decisión del partido realmente. Claro. Pero a mí por eso me gusta esa postura honesta. Insisto, cuando ha pedido perdón Pablo, se lo agradezco como ciudadano de todas las cosas que no nos han gustado a muchos ciudadanos que ha hecho. Pero a mí me parece honesta esa postura. Yo hablo desde mi perspectiva personal. A mí eso de llegar y marcharte cuando no ganas, pues es como cuando no metías el gol en el colegio, te cogías el balón y te ibas, ¿no? Pues esto me parecía un poco la postura. A mí me gusta esa postura, insisto. Yo no comulgo con lo que ha hecho en Logroño. Yo he sido un firme defensor de la oposición, entre comillas, de los ciudadanos, de muchas de las cosas que ha hecho Hermoso de Mendoza. Y sin embargo me parece honesto, lo tengo que decir así abiertamente, lo que ha hecho hasta ahora. Pues ahora no lo has dejado. Pues yo al revés, yo comulgo muchas de las cosas que ha planteado, otras veces se ha equivocado, como él mismo ha reconocido, pero es verdad, no es lo mismo que tú accedas por primera vez a un cargo, no ganas las elecciones y te quedas para seguir intentándolo, que alguien que ha ostentado el poder. Es decir, a nadie se le ocurre que un Mariano Rajoy o que un Aznar o que un Felipe González se quedara en la oposición. Y volver, esas son las cosas ilógicas que suceden ahora mismo en la política. Un tren que vuelve a repetir. Y cuando no tienes tampoco el respaldo del partido, que es que ya sabemos cómo viene, cuál es el germen, el origen de Pablo Hermoso, ¿no? O sea, no se puede decir que es un candidato impuesto, pues es un candidato votado, pero venía de las bases y tenía el respaldo de una serie de gente, pero bueno, que al final es verdad que no ha contado, se ha visto que no ha contado en su momento con el respaldo del partido. O sea, ha sido muy complicado, que eso también es muy difícil de digerir. Sí, podemos ir viendo la cronología, un poco de cómo han sucedido los hechos. Si nos lo ponen nuestros compañeros, vamos viendo eso, la cronología, y después vamos a ver los tuits, a ver cómo interpretáis tanto el de Concha Andreu como el de Francisco Ocon. Aquí estamos viendo, ¿no?, lo que tú decías, ¿no? En 2018 que se presenta como candidato a las elecciones, 2019-2023 gana esas elecciones, en mayo las pierde, pasa a ser portavoz en el PSOE, cosa que no se entiende, ¿no?, que sería lo lógico es que se hubiese ido ya. Y el día 1 de marzo, que esto es lo que decía yo, que se ha precipitado demasiado, el día 1 de marzo de este año, Concha Andreu le dice que dé un paso atrás, se reúnen este sábado en el comité local, dice que va a acotar todo lo que digan en esa reunión, y hoy lunes, sorpresa para Rubén, que no se lo esperaba. Yo mantengo que no me lo esperaba esta semana, sabía que podía suceder pues, la siguiente, dentro de 15 días, pero no me esperaba. También me parece, pues eso, lo que hemos hablado de honestidad, en un momento determinado reflexionas y dices, ¿qué pinto aquí, no? Si sé que me van a echar, o sea, pues me voy ya, mira, ahí les dejo todo, que la asamblea ya decidan ellos lo que quieran, me aparto, es una manera también elegante, me aparto, y ya que como no voy a seguir en el partido, o sea, en el ayuntamiento, pues mira, que decidan ellos lo que quieran hacer, ¿no? Venga, pues vamos a ver esos tuits y a ver cómo los interpretamos. Vamos a ver primero el de Concha Andreu. Dice: gracias Pablo, y gracias a todos los concejales y concejalas que te han acompañado tanto en tus años de gestión como alcalde de Logroño como en estos meses en la oposición. Tu compromiso ha hecho que Logroño avance a una ciudad más moderna y amable. Gracias. Pues hombre, son los típicos tuits de un cinismo político, ¿no? Está claro, es que lógicamente en estos casos tampoco vas a cargar con la persona que, entre comillas, te has quitado de encima, ¿no? Entonces al final, pues sí, agradeces, porque lógicamente has estado 4 años gestionando, agradeces al equipo de Pablo Hermoso de Mendoza y sin más, ¿no? Es lo que se suele hacer, ¿no? Es una elegancia, he dicho cinismo político, pero no sigo manteniendo. Esto es la salida también de cinismo, hay un hueco, Es la versión a posteriori de yo quiero mucho a, pero y lo apuñala, ¿no? Pues esto es igual, pero a posteriori ya lo tienes apuñalado, y entonces ya le dices lo mucho que lo aprecias y lo quieres y todo eso, bueno, pues muy normal. ¿Interpretáis aquí que también se van los compañeros de yo ahí tengo unas dudas, ¿no? Yo creo que alguno igual en algún momento por algún tema de afectos personales puede dejar igual de ser concejal el acta, pero no creo yo que esto tenga nada que ver. Bueno, en la cabeza de Concha Andreu, quién sabe lo que está pensando, ¿no? Lo que va a proponer, pero en principio yo creo que no, yo creo que simplemente es eso lo que decía, pues hombre, hay que darle las gracias porque ha estado 4 años gobernando, ¿no? Vamos a ver el de Paco, a ver qué es lo que dice, y este es el de Concha Andreu. Vemos ahora Francisco Ocon. Pablo Hermoso de Mendoza ha anunciado hoy su salida del ayuntamiento, determinación sobre un Logroño de futuro.
con aciertos y errores, lo más difícil de sortear ha venido de dentro. Pues esa frase es lo que lo resume todo. Es lo que ha hecho Paco Con desde el momento en el que ya lo defenestraron políticamente, pues eso, ser el más crítico desde dentro del PSOE, y en este caso pues lo explica, lógicamente, que es donde ha tenido el enemigo desde dentro, ¿no? Que le ha pasado también a él, ¿no? Que también se echó a un lado en su momento y tomó esa decisión, ¿no? Jorge. ¿Algo que comentar? Está todo dicho, sí. No tiene... Es que no hay más comentarios. Y bueno recordar eso, que no se ganaba desde el año 87, ¿no? Que también eso es importante, no recordarlo, remarcarlo. O sea, sí, con él el PSOE ganó en 2019, cosa que no hacíamos desde 1987. Bueno, no, hubo un gobierno por medio que fue el que había con el partido. El de Tomás Santos. De Tomás Santos, sí. O sea, se refiere a algunas cosas que no hicieron porque no tenían una mayoría absoluta, ¿no? Bueno, tampoco lo tuvo Hermoso de Mendoza mayoría absoluta, no sé, será porque le gustaría más el gobierno del 87 que el de Tomás Santos, digo yo, no sé. ¿Iván Reinares o María Marrodán? Mira, yo pensaba que iba a ser María Marrodán, porque lógicamente parecía que era el primer partido, pero tengo dudas, porque ahora mismo, claro, María Marrodán no tiene el afecto, yo creo que del grupo municipal, entonces es también muy complicado ser la portavoz, entonces yo creo que igual al final también buscan algo intermedio que puede ser Iván Reinares y lo mantengan, pues porque puede ser el que una más al grupo municipal. Bueno, es que el día que hubo pleno, después de conocerse la noticia, hubo ahí un momento tenso. Estaba María Marrodán sola, llegando al pleno sin hablar con ninguno, y el resto todos hablando con Pablo Hermoso. Claro, pero no me imagino que va a llegar el momento de irse todos los concejales no adscritos, ¿no? Y María Marrodán, ¿no? Que ya hemos vivido los concejales no adscritos, los hemos vivido en la legislatura anterior, ¿no? Con de todas maneras, pero esto de la política es, a mí personalmente, que soy muy crítico en general con los profesionales de la política, y fijaos la palabra que he dicho, que es como desde dentro, el de desde dentro de Paco Con es los profesionales de la política, y cuando tenemos una generación, hablo en general, hablo en general a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel local, cuando tenemos una serie de elementos dentro de la política que necesitan estar en la política porque es su medio de vida, y yo sé que esto es muy duro decirlo así y decirlo en público, me da igual absolutamente, esas personas tienen que hacer cualquier cosa para perpetuarse. Entonces es muy malo, y aquí dejo en abstracto lo de los profesionales de la política, que haya y que tenga que haber gente que necesite la política para pervivir a nivel personal, y eso puede determinar muchas cosas. Cuando hablamos de concejales, pues puede que algunas personas pueden volver a su puesto de trabajo, pueden hacer otras cosas, y hay otras personas que no tienen otra cosa que estar en la política porque es su manera de llevar un dinero a casa, ganarse las habas, que decimos, ¿no? Entonces, pues cuando te preguntan, ¿Iván Reinares o...? Pues yo no sé qué decirte. ¿Quién lo necesita más? Es la pregunta del millón. Bueno, pues que se arreglen pronto, ¿no? Y que es importante para los ciudadanos. Porque este capítulo no se ha cerrado. Queda mucho por delante. Pero bueno, que no haya heridas grandes y que se arregle pronto. Vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado con esa prórroga de los de 2023. No sé en qué nos puede llegar a afectar a los ciudadanos, porque es una de las leyes más importantes y que directamente sí que nos afecta. Esto ha ocurrido en 8 ocasiones desde que hay democracia. Los últimos con Cristóbal Montoro, que se prorrogaron durante 2 años, los de 2018, y bueno, pues no se sacaron asuntos como la recuperación del subsidio de desempleados de mayores de 52 años, el impuesto a rentas más altas y diferentes inversiones en infraestructuras. Esto quedó en el aire. Ahora también van a quedar otros. Con esta prórroga también quedan en el limbo, podríamos decir, la ampliación del permiso de paternidad, el impuesto a las energéticas, impuesto a la banca, y lo que sí que está asegurado es esa subida del 2% del salario de los funcionarios, más un 0,5% que se ha conocido hoy, la subida del salario mínimo interprofesional o la revalorización de las pensiones. Va a incorporarse una enmienda al Real Decreto Ley que hemos llamado de medidas urgentes para la lucha contra la crisis originada por la guerra de Ucrania, que contenía además elementos que suponían la prórroga de presupuestos, y es el elemento adecuado. Y quiero aprovechar, ya que la subida tiene que ver con el acuerdo marco para una administración del siglo XXI, quiero aprovechar y agradecer pues de nuevo a los agentes sociales y singularmente a Comisiones Obreras y UGT, que realmente acordaron con nosotros ese marco de subidas salariales que incluye el 2024.
Bueno, pues una medida que no afecta a esa prórroga de los presupuestos generales. Agradecimiento personal a Comisiones Obreras y a UGT. CESIF está medio mosqueado con ellos. ¿Qué tienes que decir? Hombre, para nosotros es una muy mala noticia que no haya presupuestos, que desde la política se renuncie a una de las leyes más importantes para sacar adelante un país. Nos parece un tremendo error. La política vuelve a estar en otras cosas y no lo importante. Es decir, en la primera de cambio se abandona, ni siquiera se intenta, y esto no solo es que afecte a las cuestiones que habéis planteado, es que se renuncia a impulsar el país en un momento en que los presupuestos, lo público tiene que tirar, de hacer de tractor de la inversión privada para aprovechar este momento que está siendo bueno para el empleo y bueno para las inversiones y bueno porque tenemos todavía la capacidad de los fondos europeos, con lo cual es un error, ya lo hemos criticado públicamente. Que se renuncie a la primera de cambio a tener nuevos presupuestos y además que se haga, vamos a decirlo con esa frivolidad, no pasa nada, vamos a empezar a trabajar en los del año que viene. A nosotros nos parece un tremendo error. Como dijo Pedro Sánchez, que no aprobar los presupuestos es como un coche sin gasolina, ¿no? Algo así. Sí, es que la hemeroteca, es decir, las cosas, yo creo que la política deberíamos exigir todos los ciudadanos ser un poco más serios con lo que planteamos. Esto es muy importante. Es decir, no que se quedan cosas colgadas, pero que es que lo fundamental es la inversión de un país que hace que el resto de la inversión privada tire para adelante. El agradecimiento que ha planteado es bueno, pues el acuerdo que se ha llegado de subida salarial, que es un elemento puntual, que se podía haber llegado con o sin presupuestos. Claro, y ahora todo lo que se quiera aprobar va a tener que ser vía decreto, ¿no? Claro, sí, no, es un ejercicio, yo creo que hablabas también, Jorge, de irresponsabilidad, ¿no? Y sobre todo lo que subyace detrás, ¿no? Detrás de la no aprobación, está detrás de las elecciones ahí catalanas, se mezcla todo el mismo día y entonces dices, hay cositas que menos mal que cosas que por ley están salvadas, pongamos el tema de la subida salarial funcionarios y el tema de las pensiones, ¿no? Pero luego también hay otras cosas como las ayudas a vivienda, la dependencia, que hay que tratarla, que es muy importante, que no es todo tan fácil como decir prorrogo los presupuestos. O sea, simplemente eran cosas que ya se habían prometido, que ahora mismo hay que ir mirándolas poco a poco y con eso y con lo que supone ahora, de ver con qué cuentas, el techo de gasto de las comunidades. O sea, que es que afecta a más cosas de lo que nos parece. O sea. Mucho más. Y que además, a ver, como ha dicho María, un gobierno sin presupuestos tiene que convocar elecciones. Eso dijo en su día Pedro Sánchez. Es como ha dicho, bendita hemeroteca, tantas y tantas cosas, pero el Pedro Sánchez del pasado hubiera convocado elecciones, o hubiera pedido a Mariano Rajoy que convocara elecciones de forma inmediata. Ahora no lo pide, porque está él gobernando, básicamente, ¿no? Pero sí que es cierto que la ciudadanía lo que percibimos es que los políticos viven absolutamente al margen de la sociedad, o sea, nos han estado bailando con una necesaria ley de amnistía por la concordia, el amor, la paz y todo, y al día siguiente, como no sacan los presupuestos en Cataluña, se convocan elecciones en Cataluña, entonces no se aprueban los presupuestos en España, y la famosa ley de la concordia, el amor, la paz y las flores y todo eso, ahora resulta que ya tenemos a los de Juntos por Cataluña diciendo que no, que van a pedir ahora la amnistía. Miedo me da. Con Pedro Sánchez, de verdad, miedo me da todo. O sea, me da todo porque realmente, claro, con el mismo criterio con que dijo que sin presupuesto no se podía gobernar, con el mismo criterio que ha dicho tantas y tantas cosas que nos iban a hacer, nos ha dejado sin presupuestos, pues nos espera una legislatura complicada. Pero bueno, yo creo que, aunque parezca un poco extraño, todo esto puede aclararse después de vascas, europeas, catalanas. Cuando acabe el PAC empezaremos a ver luz de alguna manera, espero, porque luego hay que más las catalanas, que son antes que las europeas, claro, en este caso. Pero es que aquí tiene que haber un equilibrio que no va a haber quien lo entienda, seamos realistas. O sea, cuando termine, según quienes ganen, hoy estaban publicándose ya encuestas sobre los resultados en el País Vasco, encuestas en Cataluña, las europeas, como nos da igual, básicamente, sí. A nosotros nos da igual, aunque luego se legisle. Esto que el día de Rioja, que también es un día complicado para nosotros, además. Claro, eso es verdad. Pero se legisla desde Europa, pero nos da igual, o sea, es algo curioso. O sea, nosotros no nos preocupan las europeas, luego son las elecciones que menor índice de participación tienen,
quieren, pero nos olvidamos que desde Europa se hacen las leyes, se aprueban una serie de reglamentos y de directivas europeas que luego tenemos que transcribir a la normativa. Lo hablamos española. el otro día, me parece, nos tocó los dos hablando del tema del mundo, el mundo de la agricultura, que era más importante de lo que parece, y ahora le damos menos importancia, ¿no? Nos quedamos más en el ámbito, como quien dice, local, ¿no? De las vascas y de las catalanas, ¿no? Y veremos los equilibrios, cómo salen de estas elecciones, y hombre, ya vemos que los del 2024 no va a haber presupuestos, es obvio, ya lo han dicho, y se ha renunciado directamente, o sea, ni siquiera se han planteado llevarlos al Parlamento y perderlos, que bueno, pues ya que los tenías ya casi acabados, como dijo Bolaños, pues igual había que haberlos presentado, que los pierdas, yo qué sé, bueno, pues oye, lo hemos intentado, no ha salido, y no olvidemos una cosa, y es que es una obligación presentar los presupuestos, o sea, que es que no es, puedes perderlos, vale, se pierden, se prorrogan, o decides no seguir gobernando, no lo sé. Y a nivel político las decisiones cómo las toman estos señores que nos dirigen en este país en general, ¿no? Pero realmente es muy difícil de explicar a la ciudadanía pues lo que habéis dicho, esos planteamientos tan necesarios para la sociedad española y que se están obviando. ¿Qué te preocupa, Jorge, que se pueda quedar ahí de todo lo que estaba pendiente este 2024? Pues que son muchas cosas, es decir, todo lo que tienes que negociar con el gobierno, toda la gestión de los fondos europeos que estamos reclamando, más claridad y más inversión real, y cómo está llegando y cómo están los PERTEs y cómo vamos a hacer la reindustrialización tan necesaria en nuestro país. ¿Ahora qué? Ahora va a ser la excusa para todo, no tenemos presupuestos, están prorrogados, hay que hacerlo de forma decreto, el decreto no funciona, también hay que convalidarlo, es decir, es que la evidencia es que todas estas cuestiones no van nada a favor de recuperar la confianza en la clase política, que es lo que realmente necesitamos en este país, pero independientemente de que uno sea más de izquierdas, de derecha o de centro. Es decir, todo esto no va a favor de... Yo llevo unos presupuestos, los he trabajado, llevan estas medidas, los llevo al Parlamento y no ha podido ser. Bueno, pues es un ejercicio democrático, pero renunciar a la primera de cambio porque hay un conflicto en Cataluña que además afecta, o según se nos quiere explicar, por un parque temático no sé dónde, una construcción, pues es que el ciudadano de a pie dice, pero... ¿Qué me estáis hablando? Pero es maravilloso los de 2025, porque se están trabajando ya desde 2025. Tienen que ser... Sí. Bueno, lo único, el lado positivo es que no va a crecer la deuda, eso es lo que han dicho, es el lado positivo, ¿no? Tampoco tampoco la inversión. Claro. Por eso, como no va a haber inversiones, es que esto no va a crecer la deuda. Susto o muerte, ¿no? Pues vaya alegría. Nos dejas en una situación un poco... La tranquilidad que nos transmite es absoluta. Yo esta mañana no, cuando nos dijeron que prorrogaban, yo dije, bueno, vale, bien, perfecto, no pasa nada. En el 2025 van a ser los presupuestos más maravillosos de la historia. O sea, el 2025, bueno, es que ya, como dices, están ya trabajando sobre ellos, va a ser espectaculares, vamos. Bueno, pues lo dejamos aquí. Solo quería decir que llevamos 17 días también sin encontrar al joven Javier Márquez, el joven desapareció en Logroño el pasado 2 de marzo, que son malas noticias. Queremos seguir poniendo su imagen para que ustedes la vean. Y nada, pues desearle a la familia mucho ánimo y que cuanto antes aparezca. Gracias a los tres, como siempre. Gracias. Buenas noches a todos ustedes y les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes. Adiós.